Buenos días, soy el teniente primero Basi Nicolás, residente de cuarto año. En el día de hoy vamos a continuar con el módulo de valvulopatías. Vamos a hablar sobre la insuficiencia aórtica crónica. Eh, Como se explicó en la clase pasada con respecto a la insuficiencia aórtica, ¿sí? Se define clásicamente por eh, una dificultad en el cierre de la válvula aórtica, ¿sí? Esto genera que la sangre expulsada hacia la aorta regrese en cada latido hacia el corazón, provocando en el tiempo y en forma crónica un aumento de sobrecarga de volumen a nivel ventricular, generando cambios estructurales, ¿sí? Principalmente la dilatación de la cavidad ventricular. Tenemos diferentes etiologías, ¿sí? Este cuadrito lo que muestra es una válvula aórtica normal, básicamente con las tres cúspides, la coronaria, la coronaria derecha, la no coronariana y la coronaria izquierda, ¿sí? Con sus cúspides. eh, y Esta es la anatomía clásica, ¿sí? Hay muchas etiologías que pueden generar el daño a nivel valvular, que se las puede clasificar en primarias, propiamente lesiones valvulares, o secundarias, que eso es a raíz de dilatación de la aorta, ¿sí? Dentro de las causas que tenemos, la realidad es que son múltiples las que pueden llevarnos a tener una insuficiencia aórtica, principalmente las más frecuentes que podemos ver en la práctica diaria, ¿sí? Son la degenerativa, que prácticamente se da en personas añosas, ¿sí? Que se deposita el calcio a nivel de las cúspides y eso genera que el cierre valvular esté comprometido. Otra de las causas más frecuentes de insuficiencia aórtica crónica son las endocarditis, ¿sí? Que la endocarditis obviamente puede estar sobre una válvula tricúspide o bicúspide, que nos pueden generar diferentes tipos de jet por perforaciones, ¿sí? Y esto en forma crónica va generando una insuficiencia aórtica crónica. Después, otras causas que podemos encontrar pueden ser traumatismos, ¿sí? Los traumatismos pueden lacerar, pueden lastimar lo que son las cúspides, y eso va a generar un cierre incompleto de la válvula. Y después otras causas que podemos tener son las válvulas bicúspides congénitas. Si bien generalmente dan estenosis aórtica, en algunos casos se pueden presentar con insuficiencia aórtica también. Y a nivel mundial, principalmente en países subdesarrollados, lo que está en principal frecuencia es la fiebre reumática, ¿sí? Esto genera también nódulos reumatoides que se depositan a nivel de las cúspides, y eso también genera que la válvula se afecte y provoque insuficiencia. Con respecto a la insuficiencia aórtica secundaria, son principalmente por dilatación marcada de la aorta ascendente, suelen ser más frecuentes que las valvulopatías primarias, y también hay múltiples afecciones. Estas patologías principalmente las vemos mucho asociados a estenosis aórtica bicúspide, que a raíz de la dilatación por enfermedad del tejido conectivo puede generar insuficiencia. También se da en los pacientes con síndrome de Marfan. Bien, y después pueden haber otras patologías que en forma secundaria generen dificultad en el cierre, como disección aórtica. También hay patologías inmunológicas como el lupus, que pueden generar este tipo de patologías. Y bueno, esto obviamente afecta al anillo aórtico, generando la dilatación y provocando la insuficiencia aórtica. Bien. Con respecto a la diferencia con la insuficiencia aórtica aguda, nosotros lo que vemos acá en la insuficiencia aórtica crónica es que se produce una regurgitación diastólica. Esto va a provocar que el volumen del ventrículo izquierdo, ¿sí? Aumente, y esto va a generar también que aumente el volumen sistólico. Eso como principales mecanismos fisiopatológicos, ¿sí? Este aumento del volumen va a generar que
con el tiempo se produzca una caída de lo que es el volumen sistólico efectivo, ¿sí? Esto ya estamos hablando de pacientes que no consigan una adaptación a esta patología, y también se va a provocar lo que es la disminución en la presión diastólica aórtica, ¿sí? Alterando principalmente la diástole. Toda esta afección va a generar que a nivel miocárdico, ¿sí? Disminuya el aporte de oxígeno, ¿sí? Todo esto va a generar que la diástole está cortada, además de la presión diastólica esté disminuida, y esto con el tiempo puede generar que se produzca isquemia miocárdica, ¿sí? Esto nos puede llevar a la insuficiencia ventricular izquierda y hacia la disfunción del ventrículo izquierdo, ¿sí? Toda esta disfunción genera aumento ya de presiones de fin de diástole, cuando el miocardio no se puede adaptar, y ahí ya comienza la sintomatología, ¿sí? A raíz de la que ahora voy a comentar, ¿eh? Esta imagen me pareció muy interesante porque muestra diferentes escenarios de la insuficiencia aórtica crónica. Se los voy explicando, ¿sí? En la imagen C lo que vemos es un paciente con insuficiencia aórtica crónica, es decir, tiene un volumen regurgitante que va hacia el ventrículo, y como es una sobrecarga de volumen, el ventrículo izquierdo va a hacer una remodelación excéntrica, ¿sí? Se dilata, este es el volumen de fin de diástole, el volumen de fin de diástole aumenta, y esta adaptación hace que no permita que aumenten las presiones de llenado a nivel ventricular, por ejemplo, se mantienen en 12, y en este caso estamos hablando sobre una insuficiencia aórtica crónica, pero compensada, ¿sí? Donde no está afectado lo que es el volumen sistólico, la FEI está conservada, y estos pacientes pueden permanecer así durante mucho tiempo. Bien, ahora, diferente el escenario C, ¿sí? Tenemos un volumen regurgitante, ¿sí? De 150, y lo que podemos ver acá es que el volumen de fin de diástole está aumentado, ¿sí? Por lo que había comentado previamente de la sobrecarga de volumen. Pero llega un momento que esa sobrecarga de volumen, ese mecanismo compensador, es ineficiente, y ya empieza a caer lo que sería el volumen sistólico, ¿sí? Fíjense que ahora el volumen sistólico pasó a ser 75, las presiones de llenado del ventrículo izquierdo aumentaron, está en 25 milímetros de mercurio, y ahora sí la FEI está disminuida, ¿sí? Con respecto al paciente anterior, ¿eh? Y el escenario E lo puse más que nada para, para ver sobre el tratamiento. Es un paciente con una insuficiencia aórtica grave, con su remodelado excéntrico, es decir, está dilatado, pero le hicieron un reemplazo valvular, y con el tiempo el paciente va realizando un remodelado, y esa sobrecarga de volumen con el tiempo disminuye, y la FEI de a poco va aumentando, ¿sí? ¿Cómo se los divide a los pacientes? Principalmente asintomáticos. Te diría que son la mayoría de los pacientes que con el tiempo estos mecanismos compensadores hacen que el paciente se dilate, pueda aumentar el volumen de fin de diástole, el volumen de fin de sístole, y el volumen sistólico, y esto no le repercute no le genera ningún síntoma, ¿sí? Esto puede estar mucho tiempo con este tipo de patología sin que se exprese. Después, con respecto a los síntomas clásicos, están la disnea de esfuerzo, ortopnea, disnea paroxística nocturna. Básicamente estos síntomas de insuficiencia cardíaca retrógrada se dan por aumento de la presión de llenado, que repercute a nivel del circuito pulmonar, ¿sí? Después, con respecto a la angina de pecho, también es muy frecuente en estos pacientes que a raíz de que la diástole está disminuida, la presión de fin de diástole y la perfusión miocárdica disminuye, pueden sentir angina de pecho, y las palpitaciones vienen a raíz de pacientes que tienen una enfermedad muy avanzada, dilatan las cavidades, principalmente aurícula izquierda, y pueden tener episodios también de muchas extrasístoles ventriculares, pueden tener también taquiarritmias supraventriculares y expresar este tipo de sintomatología, ¿sí? Con respecto al examen físico, si es la patología más florida, ya lo vimos en la clase previa de insuficiencia aórtica aguda, ¿sí? Un breve repaso. Está el signo de Muset, ¿sí? Después podemos tener el pulso de martillo de agua, que es
generalmente por aumento de la presión diferencial, hay una distensión brusca con un colapso. El pulso es Magnus y Tardus, ¿sí? Un pulso bien amplio que es de breve duración. Y después hay otros signos que podemos ver, por ejemplo, el signo de Traube, que es a nivel de la arteria femoral, auscultar a un soplo turbulento, y mismo el de Müller, ¿sí? Después está el signo de Durosier y el de Quincke, ¿sí? El de Quincke, para que recuerden, es el del relleno capilar, ¿sí? Eh, y nada más. Con respecto a la auscultación es principalmente un soplo diastólico, ¿sí? Que comienza, ni bien termina el R2, audible principalmente en área órtica, que va hacia la punta, suele ser agudo, y también por momentos podemos tener el soplo funcional de Austin Fleet, ¿sí? Eh, bueno, ahora sí a los métodos diagnósticos que tenemos que utilizar en esta patología. Tenemos el ecocardiograma Doppler, que esto nos va a permitir identificar las causas, ¿sí? Hay múltiples causas de insuficiencia aórtica, que, bueno, mediante las diferentes vistas podemos orientarnos hacia una etiología o la otra, ¿sí? Es importantísimo el ecocardiograma Doppler porque nos permite evaluar las dimensiones y los volúmenes, ¿sí? Nos permite ver en qué etapa de la insuficiencia aórtica está este paciente, y también nos permite estimar la FEI, si el paciente está compensado o ya vemos que comienza a dilatar las cavidades, a caer la FEI, ¿sí? Y nos aproxima sobre la cronicidad de la enfermedad también. Y importantísimo el Doppler, porque detectan los grados de la insuficiencia aórtica, permitiendo su cuantificación. Esto lo vemos mucho con respecto a la insuficiencia aórtica aguda, cuando utilizamos, por ejemplo, Doppler continuo para evaluar el tiempo de mi presión, y también nos sirve mucho el reflujo a nivel de la aorta torácica y de la aorta abdominal, ¿sí? Obviamente un reflujo diastólico a nivel de la aorta abdominal nos habla de gravedad, ¿sí? También nos permite obtener el tamaño del orificio aórtico, nos permite calcular la vena contracta, a ver qué tamaño tiene, y nos clasifica en leve, moderado o grave, ¿sí? Estos son algunos ejemplos de la utilidad del ecocardiograma Doppler, ¿sí? En la imagen A nos permite identificar una válvula bicúspide, ¿sí? que está asociada a la insuficiencia aórtica. En la imagen B se ve la valva coronaria derecha, ¿sí? Como hay un ligero prolapso, que esto también puede llegar a generar insuficiencia aórtica. En la imagen C es un paciente con fiebre reumática, ¿sí? Que podemos ver compromiso a nivel del aparato mitral y del aparato aórtico, que también son causas de insuficiencia aórtica. Y este, bueno, nada, es un ejemplo de un check central en un ecocardio transesofágico, ¿sí? Como podemos ver la imagen de reflujo. Bueno, una de las principales vistas que utilizamos es el eje parasternal izquierdo, ¿sí? Que acá sí se puede ver con color, ¿sí? Principalmente aliasing y un jet bastante amplio que llega hacia la punta de casi el ventrículo izquierdo, que nos informa sobre una insuficiencia aórtica, ¿sí? Bastante severa. Otro método diagnóstico que podemos utilizar para evaluar a estos pacientes es la resonancia magnética cardíaca, así como les expliqué previamente, es una patología donde nosotros medimos volúmenes, medimos bien volúmenes regurgitantes, estimar bien la FEI. Esto nos proporciona generalmente tener medidas exactas de los volúmenes del orificio y clasificar a la insuficiencia aórtica, y también es una de las técnicas no invasivas más exactas para evaluar los volúmenes, ¿sí? Que es de lo más importante de determinar a la hora de evaluar a estos pacientes, ¿sí? Con respecto al tratamiento, la realidad es que no hay mucho escrito, no hay evidencia de qué es lo mejor para los pacientes con insuficiencia aórtica crónica. Lo ideal es que estos pacientes manejen presiones menores a una sistólica menor a 140, ¿sí? Podemos utilizar vasodilatadores orales. eh, y tratar de evitar esa sobrecarga de volumen a nivel del ventrículo izquierdo, ¿sí? Que esto es lo que le está generando todo este remodelado al paciente, ¿sí? El bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona
puede proporcionar beneficios a nivel miocárdico y se recomienda obviamente tratar la hipertensión, causas que lo lleven a esto como la enfermedad aterosclerótica, ¿sí? Son pacientes que tienen alterada la perfusión miocárdica y también evitar las arritmias auriculares. Nosotros podemos utilizar también la restricción de sal y utilización de diuréticos en el caso de que el paciente presente disnea o signos de insuficiencia cardíaca. Y con respecto a la valoración más que nada para el área quirúrgica de estos pacientes que tienen regurgitación aórtica, ¿sí? Si es pacientes severos, ¿sí? A raíz a nivel del ecocardiograma que expliqué previamente, la resonancia cardíaca, nosotros podemos evaluar el tipo de severidad, ¿sí? Acá le puse los valores, por ejemplo, una vena contracta de 0,6 es severa, un flujo diastólico reverso también, también el ORE mayor a 0,3 y que el ventrículo izquierdo esté dilatado. Acá nosotros dividimos los pacientes en sintomáticos, se operan, ¿sí? Se hace un reemplazo valvular aórtico. Y en cambio, los asintomáticos, ahí es donde nosotros tenemos que ver las diferentes características que nos aportan los estudios, ¿sí? Si el paciente tiene la fe deteriorada menor a 50 o se tiene que hacer otra cirugía cardíaca, bueno, ahí uno evalúa realizar una cirugía combinada, ¿sí? Después, ya la evidencia va disminuyendo. Si el paciente tiene volúmenes de fin de sístole mayor a 50 milímetros o la FEIS mayor a 50, bueno, uno también puede considerar el reemplazo valvular. Y ya cuando el paciente tiene los volúmenes muy dilatados, y la fe está conservada, pero el riesgo quirúrgico es bajo, uno lo podría considerar, pero bueno, no es muy recomendable. Y diferente son los pacientes que todavía tienen el volumen sistólico de fin de sístole menor a 50, el volumen de fin de diástole menor a 65 y la fe mayor a 50, uno puede esperar a esos pacientes y ir monitorizando y controlándolo con ecocardiograma por lo menos cada 6 meses, ¿sí? Y bueno, después tenés otros tipos de pacientes que son pacientes que pueden progresar a la insuficiencia aórtica, que no tienen signos de severidad, pero bueno, tienen que ser sometidos a alguna otra cirugía. Bueno, ahí uno evalúa, ¿sí? Los va controlando con el tiempo y bueno, en el caso que se tenga que hacer una cirugía, uno también puede considerar hacer un reemplazo valvular aórtico. Muchas gracias.